profesor Barak. Creo que ya estamos la mayoría de los asistentes. Pedir disculpas por el pequeño retraso que estamos teniendo y presentar al profesor Einstein. El profesor Einstein es un profesor con una gran larga experiencia en el mundo de la educación online, en las nuevas tecnologías y sobre todo en las nuevas teorías sobre educación y el funcionamiento del cerebro. Sin más, yo daría un aplauso y diría adelante, profesor Einstein. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Gostaria de agradecer la invitación que os ha sido hecha por el Grupo Unihispania y informaros que este trabajo se integra en un proyecto de Unión Europea que está a ser coordinado por MoveNation. Muchas gracias y es un placer para mí estar presente en este auditorio y poderos presentar un tema que me es muy grato. Es el tema de la educación. Estudiar cómo nosotros podemos evaluar la posibilidad de utilizar Second Life como un instrumento de aprendizaje. Diría que es un reto para nosotros profesores, porque lo que tenemos hoy como instrumento fundamental es motivar a nuestros alumnos porque utilizan horas con juguetes, nada de pedagógico, con PlayStations, con televisiones, digamos que son digital utilizadores de instrumentos. Hay por eso que racionalizar todo el proceso y tratar los siguientes temas. Y los temas son qué es aprendizaje, qué es enseñanza, qué es Second Life como entorno virtual de aprendizaje, si es aprendizaje a distancia y presencial, y por final tirar conclusiones sobre el debate. ¿Qué es aprendizaje? Vamos a analizarlo sobre dos puntos de vista. Son los niveles de conocimiento y el proceso de aprendizaje sobre el punto de vista neurofisiológico y los estilos de aprendizaje. Digamos que los estadios clásicos de aprendizaje son saber saber, saber hacer y saber evolucionar. Pero con la cantidad enorme de información que tenemos hoy y que está disponible a todos con una enorme facilidad, lo más importante hoy es saber que existe un determinado tema y saber buscar esa información. Porque hay que saber seleccionarla, hay que saber encontrarla y hay que saber utilizarla. La cuestión que se pone es qué es aprendizaje, sobre el punto de vista neurofisiológico y sobre el punto de vista de estilos de aprendizaje. Diríamos que nuestro cerebro humano está dividido en dos grandes lóbulos. Uno es el racional, deductivo y reflexivo, y lo otro es la parte emocional, que incluye la parte intuitiva y los sentimientos y emociones. Lo proceso de adquisición de conocimiento es traer la información de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Y esto es una investigación que se ha realizado durante muchos años, digamos, varias décadas, que se ha iniciado en el siglo XVIII y más tarde, el inicio del siglo XX, por Brodmann, que ha intuido diversas y distintas áreas del cerebro afectadas a cada uno. Pero que solo en la década de 90 ha podido ser conformada por Antonio Damasio, un investigador de la Universidad de Iowa de los Estados Unidos, que ha identificado la habla, la audición, la visión y la comprensión auditiva en distintas áreas del cerebro. Veamos cómo se pasa el proceso de la memoria de trabajo, como si fuera una enorme pantalla en que pasa todo enfrente de nosotros, hasta un momento que se pasa un clic y este clic
nos indica a nuestro cerebro que puede empezar a grabar, porque puede ser importante o no. Y entonces, si no es importante, lo borra. Pero que si es importante, va de la memoria de trabajo a la memoria de larga duración. Digamos que es una memoria permanente y que automáticamente hace una integración de todos los conocimientos que han adquirido y lo vaya a consolidar e integrar con los restantes que tenemos ya adquirido hace bastante tiempo. En el momento siguiente, ¿qué se pasa? Digamos que tenemos las dos áreas que habíamos referido, que es la área emocional y la área lógica. Y cada una controla y trabaja distintas áreas del cuerpo humano. Y nos va a decir que toda área emocional que está relacionada con la teoría de Daniel Goleman, que dice que el cerebro de emocional funciona 10 veces más rápida que la memoria racional y lógica, la cuestión que se va a poner es por qué no utilizamos más juguetes pedagógicos y otras actividades informales para enseñanza. Y aquí tenemos una potencialidad de Second Life para utilizarla, para utilizar estos entornos didácticos y que nos puede conducir a un proceso de mejor facilitación del proceso de adquisición de conocimiento para nuestros alumnos. Aquí propongo de facto la cuestión que es aprendizaje. El proceso de aprendizaje está relacionado con los estilos de aprendizaje y que los estilos de aprendizaje han sido una teoría desarrollada por Gartner en 1983 y que después revisionada por Edwards, Winters y Frank Corfield en 2004 y que está en sintonía con la análisis neurofisiológica que habíamos vos enseñado y que el cerebro tiene varias áreas de interpretación de las cosas y que no son áreas separadas pero que se trabajan en conjunto y por eso es muy importante utilizar esto en el proceso de aprendizaje. Si retenemos no más que 10% do que lemos, 20% do que ouvimos e mais 20% do que vemos, isto é muito importante que lo retenhamos porque en muchos entornos Second Life que habíamos visitado não se hace nada más do que escrever e hacer presentaciones en chat. Es un error metodológico y un error pedagógico porque limita y de una forma importante la información que queremos presentar. Veamos que se retemos hasta 10% do que lemos, es decir, que estamos a crear una dificultad enorme a nuestros alumnos de aprender el contenido. Y digamos, por eso, que habemos constatado con agrado que en el entorno de España se usa regularmente en las clases audio con participación interactiva de los alumnos y de los tutores. Digamos que por eso es muchísimo importante que vamos igualmente a exponer y a visualizar una síntesis de las cosas que estamos presentando. Y esto por eso es muy conveniente la utilización de pantalla y que en este caso estamos a utilizar un holopantalla o un holoscreen para utilizarnos. Estas son las fases del proceso de aprendizaje, en que esta, digamos, es una fase conductivista y constructivista, y en que la fase constructivista cada uno va a construir su propio conocimiento. Y digamos que aquí tenemos una barrera de 50-50, una fase en que nos es enseñada las cosas y otra en que nosotros aprendemos y construimos nuestros propios conocimientos. Si la enseñanza no se procesa sobre un proceso de varios escenarios, isto es, un escenario conductivista y otro constructivista, lo que se va a realizar en la práctica es que los alumnos van a desistir de los cursos
o los alumnos se van a perder. Y entonces los resultados son extremadamente bajos o entonces se pierde muchísimo más tiempo para adquirir la misma cantidad de información y conocimiento. Y por eso lo que se pasa es que si entramos directamente en un proceso constructivista, lo que corremos el riesgo es de ser un proceso anárquico constructivista y que es altamente destructivo. ¿Cuestiones? Yo sí, profesor Einstein. Ok, muy bien. Por favor. Sí, me ha sorprendido la palabra anarcoconstructivismo. Yo no soy muy experto en ciencias de la educación. ¿Me podría explicar un poquito más, con más profundidad, ese término? Bueno, la cuestión del anarcoconstructivismo es un término que es una caricatura de una interpretación que algunos profesores y tutores hacen incorrectamente del constructivismo y su utilización práctica. El principio del constructivismo es que el alumno debe construir su propio conocimiento, pero que hay fases en el proceso y no se puede criar del cero. Hay que recriar y para eso hay que haber información previa y que son, digamos, en 4 momentos en el proceso de aprendizaje. Una es moldaje o definición de reglas. Hay que definir exactamente cómo funciona y cómo funciona todo el proceso educacional que se aplica en entorno escolar o la educación que hacemos a nuestros niños. Si no definimos reglas, todo se va a complicar y se va a hacer mal en el futuro. La parte siguiente es la parte cognitivista y conductivista. Es que aquella en que el profesor conduce y orienta al alumno a dirección al conocimiento y que indica y construye el saber y el saber hacer, digamos, la parte de treino. Digamos que tenemos una parte siguiente, que es la parte de soporte, que es el inicio del proceso constructivista, en que induce al alumno a construir su propio conocimiento y hacer un proceso de crítica el conocimiento anterior, y este es el paso importante de la evolución de la humanidad, de toda la evolución científica y que podemos. Y digamos que la fase más avanzada del proceso de aprendizaje será el proceso de autoaprendizaje, digamos, el proceso más evoluído del constructivismo, y que cada uno desarrolla una abordaje más completa y más elaborada de la adquisición de su propio conocimiento. Esto es, digamos, la fase superior de adquisición de conocimiento. Digamos que lo restante construimos nuestro conocimiento sobre aquello que decimos y aquello que decimos y enseñamos. La cuestión es, ¿qué es enseñanza? Del constructivismo al constructivismo. Podríamos decir que durante más de 2000 años no se ha cambiado nada sobre el proceso de enseñanza. Platón nos ha dicho que enseñar a un niño a enseñar a un adulto es exactamente la misma cosa. Y durante 2000 años nada ha evoluido. Toda la Edad Media ha utilizado el mismo modelo y apenas durante la Revolución Francesa en final del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau nos ha dicho que enseñar a un niño es diferente de enseñar a un adulto. Y esta ha sido, digamos, una evolución importante, pero que esto es un abordaje, digamos, que ha sido alterada, pero que teníamos algún tiempo, más de 1 hora, para detallar este tema. Digamos, aquilo que Jean-Jacques Rousseau nos ha dicho es que enseñar a un adulto sigue más o menos los mismos pasos de una forma acelerada que enseñar a un niño que está en distintos momentos del ciclo de aprendizaje. Diríamos entonces las teorías de enseñanza que ha enseñado, digamos, sobre el punto de vista pedagógico y psicológico, y que ha sido abordada inicialmente con Watson, la enseñanza con la máquina, la teaching machine, y posteriormente con Skinner en mediados del siglo XX, que es el constructivismo, el conductivismo de explotación,
Y después la enseñanza con la máquina de enseñanza, la teaching machine, que ha sido, digamos, un instrumento importante con una visión que podría utilizar las necesidades sociales del fin de la Segunda Guerra. Tenemos entonces Bloom en la década de 50 con educación y objetivos y sus taxonomías, Miller con el proceso de información y teoría, finalmente el Vygotsky con la teoría del desarrollo social y Piaget con estados de desarrollo de la mente. Más modernamente, la abordaje constructivista, que es la construcción por el conocimiento, con el aparecimiento de los sistemas informáticos y con la distribución en la web. En la teoría de enseñanza tenemos entonces las partes conductivistas, que sería la moldaje, la enseñanza y entrenamiento, y después la parte constructivista, que será la parte de apoyo y autoaprendizaje. Diríamos entonces que teníamos los 3 grandes momentos que ya habíamos enseñado y que están relacionados con el saber comportarse, con el saber saber, el saber hacer, el saber progredir y el saber aprender solo. Vamos entonces al concepto de e-learning 1.0 e e-learning 3.0. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Diramos que son generaciones que están asociadas con enseñanza a distancia. Y la enseñanza a distancia tiene 4 generaciones fundamentales. La primera generación de enseñanza a distancia va desde mediados del siglo XIX hasta la década 70 del siglo XX y correspondía a cursos por correspondencia, que es distribuir contenidos por los correos normales tradicionales. La segunda generación, que va desde 70 a 80, es el aparecimiento de las universidades abiertas. La tercera generación, que ha sido, digamos, desde la década de 80 a 90, que son las cintas de vídeo y las escuelas de TV, que son, digamos, una innovación importante. Pero que ha sido en la última, digamos, en la última década del siglo XX, que ha llamado el aprendizaje en línea o e-learning. Bueno, la cuestión que vamos a poner es ¿qué es e-learning? E-learning ha sufrido unas cuantas metamorfosis, que es aprendizaje baseado en ordenador, aprendizaje distribuida, aprendizaje en distancia, aprendizaje en web, aprendizaje en línea, aprendizaje baseado en internet. Y hoy hablamos de be-learning. Be-learning es enseñanza mixta, pero también los conceptos han cambiado. La primera generación de enseñanza de learning, de be-learning, es que vamos a ver que era o concepto de enseñanza a distância unidirecional, que era o primeiro formato de enseñanza de learning, e que os conteúdos, basicamente em documentos Word e documentos PDF, que eram distribuídos unidirecionalmente a los alunos e que eles puderam estudar. Em 2004, a aprendizagem presencial à distância com atividades interativas assíncronas, em que toda a interatividade se processava de forma assíncrona e há igualmente surgido os conteúdos multimédia distribuídos. No momento atual, temos atividades bidirecionais, interativas, síncronas presenciales e virtuais, com conteúdos multimédia, à distância ou presencial, em formatos distintos, multicanal, áudio, vídeo, escrito, etc., e apoiando por atividades de tutoria em linha e avaliação formativa. Totalmente suportado em mobilidade. Digamos, em resumo, e-learning 1.0 eram atividades distribuídas unidirecionalmente em documentos PDF ou escritos, Word. Em e-learning 2.0 surgem-nos multimédia
e atividades síncronas, isto é, atividades interativas assíncronas, e em 3.0 temos interatividade síncrona com salas de aula virtuais, e podemos por isso dizer que no ambiente atual temos três grandes suportes para a enseñanza, o entorno 3.0. Novas metodologias, multimédia e conteúdos, tutoria em linha e avaliação formativa. Vamos a ver que, por isso, ha habido implicaciones muito fortes de las inovaciones tecnológicas em novas metodologias. Por isso, poderemos dizer que as metodologias e as técnicas que han soportado el e-learning 2.0 han sido os fóruns, os podcasts, os wikis, os web blogs, os web quests, as web quizzes, web tours e o mobile learning. E temos igualmente um conjunto de técnicas que suportam o e-learning 3.0. Chat, conference calls, e-meetings ou virtual classrooms, videodifusões, webcasts, e-roundtables e e-workshops. Isto é dizer que podemos fazer um conjunto de ferramentas como estamos utilizando, e utilizando igualmente uma sala virtual que é em Second Life e fazendo videodifusão em real life para nossos alunos que nos estão acompanhando diretamente. A questão é: que é e-learning? E-learning é hoje um processo de enseñanza e aprendizagem apoiado por médios eletrónicos, multimédia, tecnologias web, interativo, com mobilidade, atividades síncronas e assíncronas, tanto para enseñança à distância como presencial. É dizer, que estamos fazendo aprendizagem digital e enseñança digital. Nossos alunos aprendem com técnicas digitais e nós outros utilizamos enseñança digital. Há por isso que clarificar de novo um novo conceito de B-learning. B-learning é aprendizagem mista, pero que não é mais aprendizagem presencial e aprendizagem à distância. A diferença é a distribuição de conteúdos de forma assíncrona, isto é, os conteúdos, produzir conteúdos e distribuí-los em formato multimédia de forma assíncrona, e atividades síncronas, que podem ser presenciais ou virtuais. Estamos passando, por isso, de aprendizagem mista a aprendizagem digital, é dizer, que estamos passando del B-learning a V-learning? Eu creio que não. E lhes vou dizer por que não. Porque Rosenberg, em 2001, disse que em um futuro próximo, um câmbio mais radical vai suceder que o e-learning. A verdadeira revolução no futuro será o desaparecimento do E. E por isso será solo learning. Porque não será possível pensar ou admitir que em nossas classes podemos deixar de estar utilizando todo este conjunto de tecnologias para facilitar o processo de enseñanza. A questão que se põe é Second Life como um entorno como um entorno virtual de enseñanza, com atividades assíncronas, atividades síncronas, e verificamos a validade do perfil de acordo com as orientações de comunicação didática. Assim temos atividades assíncronas, as atividades de distribuição de conteúdos, a interatividade, a avaliação formativa, o controle de processos e a necessidade de utilização de um LMS de apoio ao processo de enseñanza. Temos então que comprovar a validade do perfil de la comunicação didática. Então temos apresentação de conteúdos estruturados, apresentação audío, apresentação de diapositivos e vídeo,
pantalla y compartir el control remoto, el uso de herramientas de comunicación no verbal. Lo que podremos constatar es que la presentación de contenidos estruturados necesita de un soporte visual con transparencias. Por otro lado, necesitamos igualmente de la utilización de audio. El audio no es muy fiable, tiene distorsiones y la presentación de dispositivos y vídeos dificilmente se utiliza, necesita de tecnología sofisticada complementaria y de pantalla para compartir remotamente con nuestros alumnos não está integrado em Second Life. Por isso necessitamos de uso complementário de ferramentas de comunicação verbal para melhorar o processo de comunicação didática. Finalmente, podemos referir um trabalho de investigação que havemos utilizado, onde disse que é importante e é importante sobre o processo de facilitação de conhecimento, representa cerca de 34%, isso é, mais de um terço, a importância da comunicação que deve ser utilizada apresentações de transparências. A qualidade e a importância do áudio representa mais de 20% em sua utilização. A utilização de multicanales com apresentações de PowerPoint e complementos de narração e vídeos, etc., corresponde a cerca de 30% mais. E os instrumentos de comunicação não verbal representam cerca de 15%. Isto é, há que haver alguma dinâmica em la apresentação de expressão corporal e expressões léxicas para facilitar o processo de comunicação. Habemos, además, concluído que a importância das transparências é igualmente importante para o processo de comunicação. O que quer dizer que é fundamental integrar dentro de uma comunicação hecha em Second Life ferramentas que permitem passar transparências. Igualmente, a importância do vídeo, do áudio e das diapositivas. Habemos constatado que o vídeo não é de muito importante, o que quer dizer que a utilização de avatares é perfeitamente compatível e o que é importante, de facto, é a utilização de áudio e de las pantallas. Bueno, finalmente, as salas de aula virtuais que integram vídeo, áudio, chat e pantalla integram todas estas ferramentas e que são ferramentas importantes de comunicação. Finalmente, algumas perguntas e comentários. Digamos que se Second Life é a aprendizagem presente, em todos os níveis educativos será importante utilizar este tipo de ferramenta. A pergunta é: nossos estudiantes hoje são principalmente alunos digitais. Têm distintos estilos de aprendizagem. Os conteúdos devem estar disponíveis e ser distribuídos em formato múltiplos canais: áudio, vídeo, leitura e escritura. E os estudantes estão dispostos a participar em juegos pedagógicos e aprender jugando. A pergunta é: estamos preparados, os professores, para oferecer estes conteúdos em estes formatos? Eu diria que sim e que não. Há, digamos, uma parte dos professores que estão já dominando este tipo de tecnologias e metodologias e uma outra grande parte que não. Há, por isso, necessidades muito grandes de formação nesta área. A questão que se põe é se sabemos tudo isto porque continuamos a ser mais do mesmo. Por que não criar uma alternativa válida, integrando lá aquilo que é válido em Second Life em nossas atividades? Como solucionar todo isto? A questão que vamos a poner é se necessitamos de tecnologias, um conjunto de metodologias e habilidades dos professores para poder melhorar a qualidade. E para isso, temos que cambiar
las escuelas en fábricas de sueños y profesores en magos multimedia. Si quieren más información sobre nuestro trabajo, podrán ver en nuestra página web www.degral.net. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Fico a vuestra disposición para cuestiones que nos van a poder querer poner. Muchas gracias.